aquí quiero hacer
Hola a todos, muy buenos días. Yo soy Carol Aguilar. Algunos ya me conocen. Vamos a dar nada más unos momentitos en lo que se incorporan unas personas que hacen falta. Muchas gracias. Al inicio, ¿te acuerdas cómo no sabíamos? ¡Uy, es que mira, yo ni no oigo! Y era nada más apretarle ahí. Nosotros, claro. ¿Por qué demás no dices tú? Pero que estoy conectado, pero todavía no. Yo conecto. Nos adivinó mi mamá. Ahorita la fiesta. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estoy admitiendo a todos. ¿Están de frío? ¿Cómo amanecieron? ¿Listos para el entrenamiento que les vamos a dar? Así es. Es todo. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Creo que ya van 34. Vamos a esperar unos 5 minutitos en lo que entran todos los demás. Y empezamos. Vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Creo que ya ahorita vamos agregando a los demás que vayan entrando. Bueno, mi nombre es Carla Chavira, mucho gusto. Yo soy parte del laboratorio CBC del área comercial. Es un gusto tenerlos aquí a todos y que se hayan con nosotros para un entrenamiento que se les va a impartir sobre todo lo que es el proceso de calidad, las de las células troncales, así como fibroblastos e implantes. Y para mí pues es
un honor, ¿verdad?, darle la bienvenida al doctor Carlos Estrada. Sí, él es el presidente del Colegio de Medicina Estética y tiene maestría en cirugía estética del estado de Jalisco. Él va a ser el que les va a dar la bienvenida y le voy a ceder el micrófono a él. Déjenmelo. ¿Dónde está, doctor? Para ponerlo como administrador. Nada más, una cosa, Carlita, les agradeceríamos muchísimo a todos si pueden tener los micrófonos apagados para que no se esté metiendo el ruido. Sí, y también para comentarles la dinámica. Vamos a hacer todo lo que es el curso, sí, y si quieren, al final de la ponencia empezamos con las preguntas, unos 5 minutitos para no tardarnos tanto porque se nos va a cerrar la sesión. Va a ser por sesiones y por tema. Cuando se termine esta ponencia, cerramos y nos metemos al segundo link en donde les compartimos y así sucesivamente. Para, como se dice, estar conectándonos en cada link al que les estuvimos mandando para ver los diferentes temas. Entonces, doctor, muy buenos días. Se me hace que está apagado ahora aquí. Doctor Carlos. Sí, ¿me escuchan? Sí, aquí lo escuchamos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Quiero saludar a todos los compañeros que están presentes. Quiero comentarles que, bueno, ya saben, la medicina regenerativa últimamente ha sido pues un pie de lanza, una punta de lanza para nosotros los que nos dedicamos a la medicina estética, a la cirugía estética. Es sumamente importante capacitarnos en este tipo de temas que últimamente incluso hasta los pacientes mismos nos están solicitando este tipo de tratamientos. Para mí es un placer poder estar con ustedes. Para mí creo que es muy, muy importante que todos nuestros médicos estén altamente capacitados, sepan muy bien sobre este tipo de terapéutica y sobre todo estemos con un laboratorio confiable. Fíjense que últimamente se ha dado mucho este tipo de cuestiones en cuanto a medicina estética, de aplicación de células madre, donde no tenemos un control adecuado, donde incluso hasta venden procedimientos, no sé si les ha tocado a ustedes escuchar, que dicen que de células madre, que aplicación de células madre, y la verdad es que no son células madre. Entonces creo que esta ponencia nos va a servir bastante para poder estar en contacto, para poder resolver dudas, para pues iniciar con nuestros tratamientos. Nuestros pacientes ya nos piden ese tipo de procedimientos y creo que es sumamente importante estar capacitados. Yo afortunadamente tengo la fortuna de poder contar con su apoyo, de consumir sus células madre, porque mis pacientes están fascinados y bueno, yo quiero agradecerles mucho que pues hayan tomado este tiempo para nosotros. Yo quiero que, bueno, todos nuestros médicos estén, como les digo, altamente capacitados para esto. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo, mucho éxito y les deseo lo mejor, ya saben. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahorita vamos a cederle la pantalla al doctor Fabián Ario. Él es el director general del laboratorio CBCELS. Él les va a estar platicando un poquito más sobre los procesos de calidad, todo lo que se hace en el laboratorio y el mecanismo de acción de las células mesenquimales troncales. Déjeme que hago anfitrión al doctor para que les pueda compartir su pantalla y podamos empezar con el curso. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. No, de qué, para servirles, cuídense y mucho éxito. Gracias. Listo, doctor Nario, ya tiene la pantalla. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos, agradeciéndoles, como comentaba el doctor, no alcancé a escuchar su nombre, precisamente estos temas o estas pláticas son muy importantes porque, como dice el doctor, no todos son células madres, ¿verdad? Y hay que ver qué sí son células madres, qué no son células madres, qué son extractos proteicos, en dónde viven estas células madres para poderlas considerar en el área estética. Y es aquí donde vamos a aprender algunas cosas. El tema es muy extenso. 45 minutos pues no es suficiente. Sin embargo, para eso están las preguntas al final de la plática, en donde si yo no toco un tema que ustedes tengan interés, pero que tengan dudas, pues obviamente nos pueden preguntar con mucho gusto y les contestamos. Carla, para
¿Ya puedo iniciar con mi plática? Sí, ya lo hice administrador. Ah, muy bien, gracias. Puedes compartir la pantalla. Bien. Voy a... el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de las células madres mesenquimales. Voy a hablar un poquito de exosomas. Voy a hablar del aislamiento, el cultivo de estas células. Voy a hablar un poquito sobre el tema de medicina regenerativa, porque es importante que uno como médico pues también empiece a tratar pacientes en el área de medicina regenerativa para poder tratar al paciente integralmente. Déjame... Nada más, sí les voy a pedir, porfa, que no prendamos los micrófonos hasta que venga la área de preguntas para no interrumpir e interferir con la ponencia, por favor, ¿sale? ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Ok, entonces ya la voy a compartir. Voy a compartir la pantalla para que la puedan ver. No me parece la opción de compartir, nada más me parece, los puedo ver ustedes a un lado derecho, Carla. Lo tengo que hacer. Ah, no, ya, mira. Ahorita ya encontré en dónde lo voy a compartir. Compartir pantalla. Listo. Sí, ¿verdad? Sí. Doctor, nada más una preguntita. Acá en participantes no le puede picar para ver si no hay algunos que están por entrar, nomás para que los admita. 3 personas han accedido, sí. Sí. Para que les pongas acceder para que puedan entrar a la plataforma, porque como ya Listo, les... ya. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok. Ay, no, cancelarle. Me están poniendo eliminar a Alejandro García. No. Carla, ¿qué te parece si te haces tú ahora la administradora? Porque están entrando varios médicos y no creo poder estar al pendiente. Bueno, listo. Ya voy a iniciar con mi plática. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, se escucha perfecto y sí se ve. Ok, excelente. Nada más, doctor, por si me puede pasar en la administración, porque como se la pasé en mi nombre, acá en participantes, donde dice mi nombre, en más, o sea, lo selecciona mi nombre y dice más, y ahí dice hacer anfitrión, para que ya se... Ok. Más. Chatear, reacciones, pausa, donde dice tu nombre, ¿verdad? Sí, en más. Ya le di más. ¿Y luego? Dice anfitrión, hacer anfitrión. Debilitar, ocultar, optimizar clip, persona, el sonido original, finalizar. No. No, ¿verdad? No me aparece ahí el anfitrión. A ver, acá. Sí, es que si me hace anfitrión a mí no va a poder compartir la pantalla. Ok. No, doctor, solo si puede darle aceptar a todos y ya estas son las últimas personas que entrarían. Ok, entonces. Sí, por favor. Sí, ahorita yo le puse a aceptar a todos, pero no me lo aceptó. Bien. Bien. Según yo ya. Ok. Según yo ya. Ya no vemos su pantalla. ¿Ya no la ve? No, ok. ya no. Ah, no, no. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, voy a iniciar con la plática. Nosotros somos un laboratorio que nos dedicamos al aislamiento y cultivo de células troncales mesenquimales. Ya tenemos más de 14 años en este tipo de biotecnología. Principalmente cuando se fundó el laboratorio se hizo para hacer investigación, que es el 80% de lo que hacemos. Y el otro 20% tenemos una línea de comercialización.
Sobre ese sentido, todo lo que nosotros hacemos aquí en el laboratorio de CBCELS, lo hacemos sobre las buenas prácticas y fabricación de medicamentos, y pertenecemos a la Sociedad Internacional de Terapia Celular. Contamos con 2 laboratorios, un primer laboratorio donde hacemos nosotros el aislamiento y cultivo de estas células madres mesenquimales. Este primer laboratorio contamos con un cuarto limpio ISO 6 clase 1000 autorizado por COFEPRIS, y un segundo laboratorio donde nosotros realizamos los controles de calidad. ¿Qué controles de calidad hacemos ahí? Principalmente vemos los marcadores que tienen que presentar estas células troncales mesenquimales, que tienen que presentar las células de fibroblastos. Y también nosotros tenemos una línea de investigación en el área de cáncer, es decir, hacemos inmunoterapia, y también utilizamos precisamente este laboratorio de control de calidad para poder nosotros determinar que lo que realmente estamos cultivando sean las células específicas para nuestros tratamientos. Estas son algunas imágenes de laboratorio. Esta imagen que ustedes ven aquí abajo es muy importante. Es un FLACS. El FLACS es donde nosotros podemos hacer ese aislamiento y cultivo de estas células troncales mesenquimales. De estas células troncales mesenquimales. Precisamente a raíz de ese aislamiento y cultivo de estas células troncales mesenquimales, al igual que los fibroblastos, que es la manera de cultivo, pero son metodologías diferentes, nosotros lo que hacemos es darles un microambiente favorecedor para que éstas puedan crecer. Principalmente, tanto las células troncales mesenquimales o las células madres mesenquimales como los fibroblastos se encuentran adheridos al plástico del FLACS. Es decir, este FLACS que ustedes ven con un tapón amarillo, en el piso de este FLACS, ahí se adhieren estas células. Posteriormente, nosotros las aislamos de ahí y las ponemos en un medio de transporte que es solución fisiológica. Se transporta para su aplicación ya sea por vía intravenosa, intralesional, intratecal, subdérmica, ¿verdad? Para diferentes patologías. Algo importante es que a partir de este crecimiento, tanto de células madres mesenquimales o fibroblastos, nosotros hacemos una línea estética. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos lograr que estas células liberen en ese medio de cultivo que ven de color rojo, liberen todos los factores de crecimiento, todos los factores tróficos y todos los beneficios que estas células contienen. A nosotros provocar que estas células liberen todos esos factores tróficos, lo que nosotros es que agarramos todo ese medio, nosotros podemos separarlo y hacemos una línea de cosméticos, no, una línea estética, perdón, que más adelante se va a hablar de ella. Es importante que ustedes entiendan que de esos factores de crecimiento y factores tróficos que liberan estas células, nosotros de ese medio sacamos algo que se llaman exosomas. Los exosomas es el contenido interno de estas células. Entonces, no nada más aprovechamos las células, sino también nosotros extraemos del contenido interno de estas células los exosomas y todos los factores de crecimiento que contienen estas células para poder nosotros hacer una línea en el área estética. ¿Qué pasa cuando ustedes nos piden una dosis de células o de fibroblastos? Nosotros las sacamos tal cual como si fuera un horno, en un pan calientito, se sacan, se hace la dosis y se envía en el momento. Si nosotros no utilizamos esas células, lo que hacemos es congelarlas para hacer investigación. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Me están mandando mensaje unos doctores que no pueden accesar, que si los puede dejar entrar. Listo, ya. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que nosotros hacemos todo este tema del aislamiento y cultivo de las células troncales mesenquimales, todo esto lo hacemos bajo las buenas prácticas y fabricación de medicamentos. Es importante que ustedes sepan y tomen en cuenta que nuestro laboratorio
además de que tenemos toda la tecnología para realizar todos estos tratamientos biotecnológicos, contamos con 2 licencias. Una primera licencia sanitaria es con modalidad de medicina regenerativa. Esta licencia nos permite utilizar este tratamiento en algunas terapias con algunas enfermedades o como medicina regenerativa, como el nombre lo indica. Contamos con una segunda licencia, que esta licencia que nosotros tenemos es de banco de células progenitoras o troncales. Esto nos permite a nosotros poder aislar y cultivar estas células. Todo lo que nosotros hacemos aquí son tratamientos personalizados, es decir, de acuerdo a las características de cada paciente se hace un plan de manejo y ustedes solicitan las dosis que ustedes necesitan, ya sea de fibroblastos, de células madres o los productos biotecnológicos que nosotros realizamos, y se hace un tratamiento integral e individualizado para cada paciente. ¿Cómo es que nosotros podemos realizar todo este tratamiento? ¿Cómo es que nosotros podemos conseguir aislar estas células? Nosotros tenemos un convenio con algunos ginecólogos, con un hospital, el cual por ciertos criterios de inclusión se selecciona a la donadora. Obviamente es una femenina joven entre los 18 años y 25 años de edad. Tiene que ser un embarazo normoevolutivo, pero que termine por cesárea. A la paciente se hacen estudios de laboratorio, los controles que ustedes ya conocen de VIH-1, VIH-2, virus de hepatitis B, C, VDRL para sífilis, se les hace citomegalovirus, Chagas, etcétera, etcétera. Se les hace un expediente completo a estas pacientes, una buena historia clínica, sus estudios de laboratorio, y una vez que nosotros ya podemos tener este tejido, les hacemos otras pruebas en el laboratorio y posteriormente las mandamos a analizar, porque tiene que cumplir estas características inmunofenotípicas. Una vez que cumple con estas características, que más adelante hablo de esto, nosotros ya podemos tener una línea celular, ya sea de células madres mesenquimales, fibroblastos, y ya podemos empezar a trabajar con esos tratamientos biotecnológicos. Ya que seleccionamos, se hacen los exámenes, viene la expansión, el cultivo, se manda a analizar antes de poder nosotros liberar una línea celular o poder realizar un lote, se manda a estudios microbiológicos para diferentes bacterias, hongos, se sacan estudios de oncogenicidad también para posteriormente ser utilizadas para ciertos tratamientos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en CBCELS? Básicamente, como les comentaba, hacemos productos biotecnológicos, tenemos 2 líneas celulares que para nosotros es nuestro fuerte, y escogemos estas líneas celulares dependiendo del tejido donde estas procedan, que es específicamente del tejido de la placenta y gelatina de Wharton, la cual cada una de ellas tiene sus indicaciones. De ahí nosotros sacamos los exosomas, hacemos los fibroblastos y tenemos un área de inmunoterapia que trabajamos con NK, y actualmente estamos trabajando con otras líneas celulares que posteriormente les vamos a dar a conocer. ¿Quiénes son nuestras alianzas? Que es algo muy importante para nosotros, hacer alianzas para ir liderando el tema aquí en México de la terapia celular y medicina regenerativa. Estas alianzas es el CINVESTAP, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que es el Hospital Salvador Subirán, y el TEC de Monterrey. Vamos a hablar un poquito sobre el uso y aplicaciones de estas células, ¿verdad? Algo que ustedes tienen que entender, que no todos son células madres, como ya comentó un doctor hace un momento por ahí. Principalmente, ustedes seguramente ya conocen productos que se aplican con Dermapen. Nosotros tenemos algunos de estos que en otras ponencias se van a hablar, y es muy diferente de aplicar extractos proteicos a una célula madre. ¿A qué me refiero? Que muchas veces se comercializa y se vende algunos tratamientos como células madres mesenquimales, pero no son células madres, son extractos proteicos y vienen liofilizados. Una célula madre no vive ni en un polvo, no vive ni en un champú, ni vive en un suero facial,
ni vive en una tableta, ni en cápsulas, ni se aplica en el abdomen, en la grasa. Olvídense de eso. Una célula vive en un entorno en el cual se encuentra bien establecido, que es el torrente sanguíneo con un pH especial, con un oxígeno especial, etcétera, etcétera. Los extractos proteicos nosotros también lo manejamos. Extractos proteicos de células madres mesenquimales y extractos proteicos de exosomas, pero son extractos, que es muy diferente a células madres. Entonces, es importante que ustedes, cuando hablen con sus pacientes, decir, te voy a ofrecer un tratamiento de extractos proteicos de células que se cultivan en el laboratorio y se hace este producto biotecnológico. O te voy a aplicar células vivas de fibroblastos, ¿verdad? Que pueden ser autólogos o halogénicos, que más adelante va a haber una plática sobre eso. Para entrar en el tema es importante que ustedes sepan que esto no es nada nuevo. Cuando hablamos de células madres, casi a todos nos pasa por la mente que estamos hablando de células madres hematopoyéticas, y efectivamente esas son las primeras células madres que todo el mundo conoció, y con esas células madres se tratan ciertos padecimientos, especialmente cánceres de sangre. Esto no es nuevo. A raíz de esto empezaron a hacer otras investigaciones en las cuales se encontraron células madres en sangre de cordón umbilical, y es ahí donde utilizan estas células para tratar enfermedades con cáncer como leucemia, linfoma. En 1988 precisamente se trata la primera anemia por Fanconi con una niña con células madres de cordón umbilical. Desde ahí es cuando se empiezan a hacer guardar los cordones, pero ojo, esas células madres son células madres hematopoyéticas, es decir, como su nombre lo indica, son células madres que van a producir derivados de la línea mieloide y de la línea linfoide. Entonces son tratamientos específicos para enfermedades de cáncer hematológicos. Nada que ver con estas células, las cuales vamos a iniciar a hablar, que son las células madres adultas, llamadas células madres mesenquimales. Ese es su apellido. El doctor Thompson, en 1998, él fue el primero que aisló y cultivó otro tipo de células madres, porque hay diferentes tipos de células madres. Una de ellas que ustedes ya conocen o han escuchado son las células madres embrionarias. El doctor Thompson fue el primero que aisló estas células y fue quien clonó a la oveja Dory, no sé si recuerden. Por tal motivo, estas investigaciones le dio seguimiento el doctor Yamanaka, que le dieron el premio Nobel al doctor Yamanaka, modificando 4 genes a partir de una célula madre adulta que la tomó de un tejido que es el tejido de la piel, y de esa manera el doctor pudo pasar, pudo transformar una célula madre adulta ya diferenciada de tejido de la piel, la pudo transformar a una célula madre embrionaria, modificando esos 4 genes. ¿A qué me refiero? Transformarla, me refiero es que esta célula que logró hacer, que la llamó célula madre pluripotente inducidas, células iPSC, tienen la capacidad de formar un ser vivo completo. Es decir, si le meten un espermatozoide, va a formar un ser vivo completo. Entonces, de una célula adulta ya diferenciada, la regresó el reloj biológico para poder hacer una célula madre embrionaria. Entonces, casi por nada le dieron el premio Nobel al doctor, y lo que aprendimos en algún momento en la escuela con respecto a la apoptosis celular, de que la célula también tiene una vida media, pues el doctor pudo regresar el reloj biológico y hacer una célula pluripotente. Y actualmente estas células están en investigación, no se usan para usos clínicos, pero están en investigación. Para entrar en el tema es importante que ustedes entiendan 2 conceptos muy importantes, principalmente el concepto de reparo y el que nos interesa, el de regeneración. Reparo es el cambio de un tejido maduro lesionado por otro tejido inmaduro de diferentes características y funciones. Y esto es igual a una complicación llamada cicatriz. Regeneración. Regeneración es el cambio de un tejido maduro lesionado por otro tejido igualmente maduro, pero de diferentes características y funciones. Y esto sí existe y lo vemos en algunos animales, como en el cangrejo del río, en el gusano del agua y en el embrión. Pero en el adulto también se encuentra esta regeneración, y se encuentra muy alta, principalmente, como ustedes bien saben, en la piel. En la piel, cada determinado tiempo, muere el epitelio de estas células de la piel, mudan,
y se vuelven a regenerar. Y lo mismo sucede en el epitelio absortivo del intestino delgado. En el hígado, como ustedes bien saben, todo el mundo conocemos a alguien con cirrosis por alcohol. Y son pacientes que viven muchos años gracias a que precisamente el hígado es un órgano muy noble que se puede estar regenerando. Y moderada, fracturas de hueso cuando se forma el callo óseo en lesiones musculares como desgarres musculares. Baja, muy baja, no es que sea inexistente, pero es baja en corazón, cerebro y cartílago. Aquí puse yo una gráfica en la cual nosotros estamos representando en la etapa embrionaria, ¿verdad? Recuerden que en la etapa embrionaria hay unas células, las cuales ya comenté, que son las células madres embrionarias. Esas son las encargadas de formar todos nuestros órganos y tejidos. Vamos a suponer que hay una lesión aguda y en toda lesión aguda se forma un proceso inflamatorio. En ese proceso inflamatorio que se monta, tiene que haber obviamente una consecuencia en el cual tiene que el cuerpo o el organismo o ese conjunto de células tiene que reaccionar ante esa inflamación. Las células encargadas de poder llevar a cabo esa regeneración, porque hay una cantidad de células progenitoras abundantes ahí, son las células madres embrionarias. ¿Qué es lo que sucede? Ahí lo que sucede es hay una lesión aguda por algún tipo de célula. Lo que hace es, como dice aquí el concepto de regeneración, es sustituir una célula dañada por otra célula, sustituir una célula dañada con las mismas características y funciones. Por eso ahí se lleva a cabo una regeneración y no existe una complicación llamada fibrosis o cicatrización. ¿Qué pasa en el adulto? Y cuando me refiero en el adulto, no me refiero a una persona de 18 años que pueda botar, fumar y tomar. Me refiero a post-nacimiento. En post-nacimiento, ¿qué sucede ahí? Vamos a imaginarnos que también sucede una lesión aguda, pero como pueden ver, se monta un proceso inflamatorio mucho mayor que en el embrión. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de posnacimiento, hay una baja disponibilidad de células progenitoras. Aquí las células encargadas de ayudarnos precisamente con este tema de regeneración ya no son las células madres embrionarias. Ahorita o en ese momento son las células madres adultas, que son las células madres mesenquimales. Estas células madres mesenquimales las tenemos todos, desde que nacemos hasta que morimos. Y esas son las que nos ayudan principalmente para podernos recuperar de lesiones. ¿De qué lesiones? Lesiones causadas por enfermedades, estrés oxidativo, nuestra mala alimentación, etcétera, etcétera. Todo lo malo que ustedes puedan ver. La edad del paciente tiene que ver mucho con la viabilidad y la calidad de estas células. Una vez que se monta ese proceso inflamatorio, el cuerpo tiene que responder. El cuerpo tiene que responder y buscar una solución rápida. Y esa solución rápida es la reparación. Y como ya hablamos, la definición de reparación, hay una consecuencia y es la cicatriz o la formación de fibrosis. ¿Qué podemos nosotros hacer en medicina regenerativa? Lo que nosotros podemos hacer en medicina regenerativa es aumentar la capacidad de estas células madres mesenquimales. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de aplicaciones externas a los pacientes con una célula, con una viabilidad y plasticidad mucho mayor que la que podemos tener o la que tiene el paciente. Porque el tejido que nosotros obtenemos de estas células es un tejido con una plasticidad mucho mayor y con una vida cero, a diferencia de nuestras células, las cuales si yo tengo 45 años, 50 años, quiere decir, ¿verdad? Que la edad del paciente, y eso está bien sustentado en artículos y es algo que no se necesita ser un científico para entenderlo porque es obvio que a medida que van pasando los años, la viabilidad y la calidad de nuestras células, de todo nuestro organismo, incluyendo las células madres, pues van cambiando. Entonces, agréguenle si el paciente tiene otros factores externos, es decir, si el paciente fuma, si el paciente toma, el exceso del café, el estrés oxidativo que llevamos, el estrés emocional, nuestras enfermedades, todo eso afecta
en nuestros organismos, en cada uno de nuestros tejidos, y entre estos tejidos pues está la piel. Es por eso que ahorita aprovecho que cuando me hablan de mí, de células de fibroblastos autólogos, ¿verdad? Que en algún momento nosotros lo hicimos y lo seguimos haciendo, sin embargo, es algo mínimo lo que hacemos y le explicamos al paciente que no es lo ideal, es cómo es que yo le voy a sacar una biopsia al paciente de 45, 55 años, 60 años, ¿verdad? Y me van a mandar la biopsia a mí al laboratorio y yo la voy a querer aislar, la voy a querer yo cultivar y resulta que nos encontramos con una sorpresa, que esta célula no tiene la capacidad, no está al 100% para poder dividirse y poder crecer. Entonces, ¿qué tratamiento le estamos entregando a la paciente si no podemos lograr que esta célula crezca, se desarrolle al 100%, se divida al 100%? Es decir, su división celular nos quedamos a un 60%, no estamos entregando la cantidad de fibroblastos que necesitamos. Y la otra es ni la cantidad ni la calidad de estos fibroblastos. Estos fibroblastos se supone que producen colágeno y elastina. ¿Qué cantidad de colágeno y elastina puede producir si la persona está acudiendo precisamente a un tratamiento para verse beneficiada, ¿verdad? Y mejorar la turgencia de la piel? Si sus propios fibroblastos, si ya no están funcionando y acuden a nosotros para que le pongamos fibroblastos, ¿qué estamos haciendo? Agarrándole su misma piel, aislando los fibroblastos, cultivando y aislando, y se los vamos a volver a poner. Entonces, es un poco ilógico poder hacer esto. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Nosotros ofrecemos células halogénicas que ya tenemos aquí, o les damos una opción a los pacientes, una donadora, una hija mucho más joven, una nieta más joven que pueda donar esos fibroblastos y poderlos utilizar. O la opción más viable es que nosotros ya tenemos un banco de pacientes jóvenes de 18 a 25 años. Ahora, sobre ese tema, lo mismo hacemos en la aplicación de las células madres mesenquimales. Es decir, exógenamente aplicamos por vía intravenosa o en la cara como mesoterapia, al igual que los fibroblastos, estas células madres mesenquimales, si las combinamos con los fibroblastos en diferentes sesiones, tenemos excelentes resultados, porque estas células tienen características para poder formar vasos sanguíneos. Y si estas células forman vasos sanguíneos, quiere decir que por los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa nutrientes y oxígeno, y oxigenamos esa piel, nutrimos esa piel para que estos fibroblastos puedan funcionar mejor y puedan producir la colágena y elastina y tener un tratamiento completo. Entonces, en el tema de medicina regenerativa, no nada más es tratar a la piel. Si nosotros podemos lograr aplicar a estos pacientes por vía intravenosa, aunque sea una dosis estándar baja, estas células, estamos contribuyendo a que tenga una mejora interna desde su organismo, y eso se ve reflejado en la piel del paciente. Todas las pacientes que vienen enfermas, adultos mayores, lo primero que notan los familiares es la piel. Aquí lo que estaba comentando, ¿qué podemos hacer? Pues aumentar la cantidad de estas células madres. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando exógenamente estas células y minimizamos alguna complicación que se llama cicatriz o fibrosis. Después durante el desarrollo embrionario, las células encargadas de formar estos órganos y tejidos son precisamente las células madres embrionarias, y post nacimiento son las células madres mesenquimales, que son células madres adultas. Estas células adultas no forman ni teratocarcinomas ni carcinomas, ¿ok? Definición de una célula madre troncal mesenquimal. Esta célula tiene la capacidad de dividirse indefinidamente y renovarse por tiempos prolongados. Son células no especializadas y pueden dar lugar a diferentes tipos celulares, no nada más morfológicamente, sino funcionalmente. Tiene una división asimétrica, es decir, estas células se clonan ella misma y hace otra célula, una célula hija, la cual esta célula hija tiene la capacidad de tener una diferenciación celular, y es la manera que tienen esta división asimétrica. Se puede también clasificar en células madres embrionarias, que ya hablamos de estas, y células madres adultas. Las células madres embrionarias no se utilizan actualmente para terapia celular, porque estas células sí forman cánceres, ¿ok? No voy a profundizar mucho en este tema, pero hay un tema muy, muy importante sobre este tipo de células. Por otro lado, las células que nos interesan son las células madres adultas, que su nombre es células madres mesenquimales, y se pueden obtener de diferentes fuentes.
Estas células madres embrionarias, hablando de las embrionarias, para que entiendan un poquito el concepto, el doctor Thompson, cuando las intentó aislar y cultivar, vio que no obedecían órdenes de su entorno. Su entorno estaba perfectamente regulado, que anteriormente era el útero, tratan de sacar estas células y tratan de cultivarlas en vitrio y ven que estas células enloquecen, no tienen inhibición por contacto y forman teratomas y teratocarcinomas. Esa es la razón por la cual no hay tratamientos con este tipo de células. También se pueden clasificar en otro tipo de células totipotentes que dan lugar a un individuo completo, que son las células madres embrionarias, pluripotentes, que son estas pueden dar lugar a una célula de todo tipo de tejidos, y multipotentes son las células mesenquimales. ¿Qué es lo que hacen estas células? Principalmente estas células, como ya les comenté, no pueden trabajar con células vecinas, es decir, estas células no pueden bombear sangre como lo hace las células del músculo cardíaco, no pueden llevar moléculas de oxígeno como si lo hace un eritrocito, y tampoco pueden despertar señales electroquímicas como lo hace una neurona. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, estas células lo que hacen es diferenciarse a una célula con funciones específicas. Y ahorita voy a hablar un poquito más adelante brevemente sobre cuáles son realmente las funciones de estas células. ¿De dónde las podemos obtener? Ustedes ¿sí? Me está pidiendo un doctor que si le puede dar entrada. Ah, sí, perdón. Gracias, perdón. Sí, no, espérame, no, acá. Listo. ¿Qué es lo que sí podemos nosotros hacer? O mejor dicho, ¿de dónde podemos nosotros obtener estas células? Ustedes ya saben que las células madres mesenquimales las podemos obtener de sangre de médula ósea, del diente, de la grasa, sangre periférica. También las podemos tener de tejidos perinatales, que es nuestra principal fuente que nosotros tenemos, que es gelatina de Wharton, sangre del cordón umbilical, tejido placentario, etcétera, etcétera. Que además estas células se encuentran en todo nuestro organismo. Esto estoy mencionando solamente algunos. La Sociedad Internacional de Terapia Celular nos marca que estas células tienen que tener ciertas características o ciertos marcadores inmunofenotípicos. ¿Qué marcadores son los que tienen que presentar? Principalmente son los marcadores CD73, 90 y 105. A pesar de que nosotros tenemos nuestros controles de calidad, nosotros siempre enviamos a un laboratorio a Ciudad de México para corroborar que por un segundo laboratorio que lo que nosotros estamos haciendo esté bien hecho y tener un control de calidad más exacto, ¿verdad? En cada lote que nosotros estamos enviando. Doctor, ¿por qué estas células no me hacen daño? Si me las aplican en mi cara, me las ponen en el torrente sanguíneo, ¿por qué no me hacen daño si es de un tejido que no es el mío? Esta pregunta se las van a hacer y es muy importante que ustedes tengan conocimiento. Una característica de estas células es que expresan bajos niveles del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y lo más importante es que no expresan complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, es decir, no expresan MAC2. Es por eso que estas células no son detectadas en el organismo por nuestra respuesta inmunológica innata y no pueden ser presentadas a un linfocito y no son causa de rechazo injerto contra huésped. Inclusive se utilizan precisamente para enfermedades injerto contra huésped por sus características que estas tienen. Tienen criterios de expansibilidad, son células muy, muy estables, no sujetas a pérdida de fenotipo in vitro, es decir, a pesar de que se les da pasajes, no pierden su cariotipo, y eso es muy, muy importante. Ya mencioné de dónde las obtenemos. Obtenemos el tejido. Posteriormente nosotros hacemos la separación de estas células para poderlas nosotros aislar y cultivar y mandarlas a estudiar, y que una vez que estas células cumplan con estas características que ya mencioné anteriormente, puedan hacerse tratamientos individualizados para cada paciente. Es una placenta, es parte del tejido que nosotros utilizamos, y posteriormente nosotros
incubamos estas células. Hay otros requisitos que tienen que tener estas células. Estos requisitos es que estas células tienen que tener la capacidad de diferenciación celular a condrocitos, grasa y hueso. Así es como se ven estas células después de aislarlas por primera vez, 24 horas de aislamiento y posteriormente 15 días después de que nosotros logramos aislar estas células. Estas son diferencias de estos dos tipos de tejidos que nosotros manejamos, que es la placenta y las células troncales de gelatina de Wharton. Estos son los marcadores. Estos son los marcadores. Este es el laboratorio donde nosotros mandamos a analizar, el segundo laboratorio que mandamos a analizar las células. Vean los antígenos, que son los anticuerpos que nosotros necesitamos, estamos buscando, que nos interesan el CD73, el 105 y el CD90. Y algo importante es que estas células tienen que carecer de marcadores inmunofenotípicos. Nosotros, en nuestros controles de calidad, nosotros mandamos a Ciudad de México y pedimos que las células sean analizadas por 5 días y la viabilidad que nosotros tenemos de estas células al quinto día es del 99.11%. Como pueden ver, el primer día de las primeras 24 horas, 99.70%. Al segundo día, nuestra viabilidad es del 99.69%. Al segundo día. Al tercer día es del 99.62%, al cuarto día es del 99.11%, al quinto día del 97.79% y ya al séptimo día, porque ya el sexto día ya era domingo, no se evaluó, pero el lunes se evaluó y ya bajó a 79%. ¿Por qué les explico todo esto? Porque es importante que ustedes sepan que cuando se envían estas células a la ciudad donde ustedes residen, estas células van en una red en fría y tienen la viabilidad para poderse utilizar a los pacientes y ustedes tengan los resultados que nosotros les estamos ofreciendo a ustedes. A final de cuentas, lo que más nos interesa a nosotros como laboratorio que hacemos investigación y ustedes como médicos es que al paciente le vaya bien, porque si al paciente le va bien, pues obviamente les va a ir bien a ustedes y nos va a ir bien a nosotros. Esto que ustedes ven aquí, que seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado o a lo mejor algunos de ustedes lo usan, es el factor vascular estromal. El factor vascular estromal se obtiene a partir de la grasa. Se extrae grasa del propio paciente, ¿verdad? Se hace una digestión enzimática, se centrifuga, pero algo muy importante, esto no son células madres mesenquimales. Nosotros no podemos decirle al paciente que le vamos a aplicar células madres mesenquimales. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es aplicar una sopa o un caldo de cultivo de diferentes tipos de células, es decir, ahí van eritrocitos, leucocitos, va de todo un poco. Para yo poder determinar que lo que voy a aplicar son células madres mesenquimales, tendría que llevar esa muestra de grasa al laboratorio y realmente cultivar, separar, hacer un aislamiento, cultivar y expandir únicamente y exclusivamente las células madres mesenquimales para poder determinar posteriormente la cantidad en millones de células que voy a aplicar. Y lo mismo sucede con los fibroblastos. Entonces, si yo hago este procedimiento, lo único que estoy aplicando es una pequeña fracción de estas células madres mesenquimales y todo lo demás son diferentes tipos de células, ¿no? Que ahí sí hay algunos riesgos de formar algunos trombos. Entonces, lo que se aplica son factor vascular estromal, que es muy diferente a las células madres mesenquimales. Me preguntan, doctor, ¿y esto funciona? Sí funciona, pero obviamente sus limitaciones son menores al de una célula madre mesenquimal. ¿Qué estructura tienen en común la mayoría de los tejidos del organismo? Pues los vasos sanguíneos. Y entre los vasos sanguíneos se encuentran dos tipos de células. Se encuentran las células endoteliales y se encuentran los pericitos. En la imagen superior izquierda de su pantalla pueden ver ustedes un pericito que se encuentra en el vaso sanguíneo, ¿verdad? Y lo que hizo una científica italiana es tomar estos pericitos y una vez que los aisló, trató de cultivarlos y vio algo muy interesante. Vio que estos pericitos
empezó a cambiar su morfología y se empezaron a adherir al plástico del flax, al plástico de la caja de cultivo. Dijo, interesante. 2, una vez que ya tuvo una confluencia importante, la mandó a analizar sus marcadores y vio que entre sus marcadores de superficie se encontraban los mismos marcadores de una célula troncal mesenquimal que ya hablamos y que carecía de los marcadores hematopoyéticos. Pues interesante. ¿Qué sucede? Hace una última prueba. Recuerden que para que una de las características de estas células es que se tienen que diferenciar en hueso, cartílago y grasa. Hace ella esa diferenciación a través de cócteles especiales y evidentemente logra poder diferenciar estas células. Entonces, lo que ella encuentra en su paper, que es precisamente este que les estoy mostrando, es que estas células madres mesenquimales se encuentran en todos nuestros vasos sanguíneos en forma de pericitos. Eso es algo bien, bien importante, ¿verdad? Que les soy sincero, no lo van a aprender en cualquier lado, pero es importante que ustedes entiendan que estas células las tenemos todos. Y de eso depende de que un paciente se recupere más rápidamente que otro paciente, ¿verdad? Además de los coadyuvantes que puede tener el paciente de enfermedades, el estrés y bla, bla, bla. Esa es la diferencia, que la recuperación que nosotros tenemos ante las enfermedades o lesiones celulares está dada precisamente por la viabilidad y la calidad que tenemos en nuestras células, pero como son deficientes, es por eso que nosotros tenemos que hacer esas aplicaciones externas. ¿Cómo se aplican estas células? Nosotros ya tenemos protocolos de aplicación, sin embargo, es importante que ustedes sepan que hay otros protocolos que se han hecho para ver cuál es la manera en la cual estas células tienen más capacidad de vida media en el organismo. Aquí lo que utilizaron fueron unas ratas knockout y en la imagen A se aprecian una ratita y le aplican células madres mesenquimales por vía intravenosa. La imagen A aplican vía intravenosa. Y como pueden ver, el primer órgano donde estas células se van, si están observando aquí, imagínense qué órgano es el que se encuentra en el tórax. Pues el pulmón, junto con el corazón, el diafragma. Pero el primer órgano donde estas células migran es en pulmón. Después de pasar 24 horas, empieza a disminuir, porque se marcaron estas células, empiezan a disminuir la cantidad de estas células y ellos evalúan que desde la primera aplicación estas células se quedaron y duraron en el organismo de esta rata por 7 días. Las encontraron en el corazón, en el hígado y en el riñón. Vamos a la imagen B. Aquí la aplicación fue retroperitoneal y como pueden ver, aquí duró 21 días. Duró mucho más tiempo. ¿Y en qué órganos se encontraron? Se encontraron en corazón, pulmón, hígado, riñón, vaso y ligamento gastroesplénico. En la imagen C, la aplicación fue subcutánea. Y aquí duró 14 días. Hasta ahorita, la aplicación retroperitoneal es la que más tiempo ha durado y después la subcutánea y por último la intravenosa. ¿Qué pasa con otra cuarta prueba que ellos hicieron? La aplicación fue intralesional, es decir, directamente en el músculo. Vean, duró 104 días. Entonces, esta fue la forma en la cual las células duraron por mucho más tiempo, pero a diferencia de esta aplicación se quedó nada más en el tejido y no migraron estas células a órganos o tejidos dañados. Eran ratas que no tenían ninguna enfermedad, pero estas células viajan y migran precisamente por señalizadores llamadas interleucinas. Aún así, la forma de aplicación que nosotros se recomienda y que es lo que se usa más a nivel internacional sigue siendo la vía intravenosa. Vía intravenosa hay otras, dependiendo de las patologías intratecales, intraarticulares, subcutáneas, intralesionales, y este es el paper de lo que yo les estaba hablando en un momento. Y obviamente en la parte estética, lo recomendable es
que sean, hablando de células, aplicaciones por vía intravenosa, dosis baja, y aplicaciones subdérmicas como mesoterapia, al igual que los fibroblastos. Esta es otra imagen. Le hacen una fractura a esta ratita en la tibia, se aplican las células. Al primer día todas estas células se juntan en pulmón y posteriormente, en el transcurso de 3 días, estas células, como pueden ver, migran hacia el área de la fractura y quedan ahí por 14 días. ¿Cómo es que funcionan estas células o cuáles son sus características principales? Una vez que estas células son aplicadas por vía intravenosa o son aplicadas en el área estética, en la piel, lo primero que hacen es liberar los factores solubles o factores tróficos, que es los que más nos interesa, es decir, todos esos factores de crecimiento. Y el primer paso es que forman angiogénesis. ¿Cómo es que estas células pueden lograr formar vasos sanguíneos? Porque liberan factor de crecimiento endotelial, de crecimiento vascular. Entonces, todos estos factores empiezan a formar vasos sanguíneos y por los vasos sanguíneos pasan oxígeno, pasan nutrientes, que es muy importante para poder nutrir cada uno de nuestros tejidos y órganos. Otra cosa, inhiben la apoptosis celular, es decir, aquellas células que están moribundas, que están a punto de morir, inhiben esa apoptosis, ¿verdad? Y pueden darle una vida, un umbral a la muerte celular, la aumentan mucho mayor. Otro es que también ayuda a la estimulación de los fibroblastos. Es por eso que en mi experiencia yo les recomendaría aplicar primero un dial de células y posteriormente los fibroblastos, porque también estas células se pueden diferenciar, como ya comenté anteriormente. Entonces, si liberan todos esos factores de crecimiento, pues estás preparando el terreno para una aplicación. Lo pueden hacer con células madres vivas, que eso es lo más recomendable, o lo otro que son extractos proteicos, pero son extractos proteicos. Es muy diferente el extracto proteico liofilizado, que ustedes ya conocen, que se combina con ácido hialurónico o factores de crecimiento, que en nuestro caso nosotros tenemos una línea que son extractos proteicos de células madres combinados con exosomas, y que el doctor Alejandro más adelante nos va a hacer referencia sobre eso, cuál es la mejor técnica y la mejor forma de aplicación, y el cual se pueden combinar también con factores de crecimiento que liberan estas células que nosotros también tenemos y que van acompañado en otro vial. Algo que no les he comentado sobre estas células, que su principal característica de estas células es que inhibe procesos inflamatorios, y ahorita les voy a hablar cómo lo hace. ¿Qué es lo que estimula estas células? Pues estimula en el área neurodegenerativo o en el sistema nervioso central, estimulan los axones, la remilinización de los axones, la conexión simpática entre neurona a neurona, estimulan la neurogénesis a través de todos esos factores tróficos y la inhibición de la apoptosis que ya comenté anteriormente y la formación de vasos sanguíneos. Y además estimula la maduración de estas células neuronales. Esto que ustedes ven arriba en el vaso sanguíneo, y ahora voy a hablar endógenamente, no voy a hablar en el tema de aplicación externa de estas células, sino endógenamente, qué es lo que pasa en el organismo y qué es lo que hacen estas células en el organismo. Es que lo que ustedes están viendo arriba, que ya comenté, son los pericitos. Estos pericitos van a ser liberados del vaso sanguíneo a través de señalizaciones, se van a liberar y se van a transformar en células madres mesenquimales, y estas células nada más sirven, o su acción solamente se inclina hasta ahorita que se conoce este mecanismo de acción. Solamente son 3 cosas hasta ahorita lo que se conoce de estas células. Es que inhiben procesos inflamatorios. Esa es la primera. La segunda es que son inmunomoduladoras. Y la tercera es que forman microambientes favorecedores para una regeneración. Entonces, si inhiben la inflamación y son inmunomoduladoras, hablando de patologías, ¿para qué enfermedades nos van a servir? Pues para enfermedades autoinmunes. Lupus, psoriasis, artritis reumatoide. ¿Ok? Y por otro lado, todo ese microambiente forma un microambiente favorecedor para una regeneración celular. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque cuando nos van a llegar los pacientes, todos los pacientes están inflamados. Todos los que estamos escuchando esta plática estamos inflamados.
¿Por qué? Por nuestra alimentación, el estrés, todo lo que ustedes ya conocen. Hay un proceso inflamatorio. Si nosotros vamos a empezar a tratar un tejido que es la piel, es importante nosotros iniciar a inhibir es precisamente ese proceso inflamatorio, ¿verdad? Y crear un microambiente favorecedor para una regeneración. Es por eso que en el protocolo, en el protocolo que les recomendamos es precisamente por lo menos aplicar un vial por vía intravenosa y lo pueden combinar inclusive hasta con vitamina C o complejo B. Hasta aquí terminamos con el tema de las células madres. Ya hablamos un poquito de cómo podemos nosotros obtener los exosomas. Los exosomas, como les comenté anteriormente, estos exosomas que les llamamos terapia celular sin células. ¿Por qué? Porque estas exosomas nosotros los sacamos del contenido interno de las células. Adentro de las células se llaman endosomas y afuera se llaman exosomas. Y eso lo logramos a través de nuestros cultivos celulares, en los cuales nosotros tenemos una técnica patentada para poder nosotros estimular a esta célula y que empiece a liberar todos esos factores de crecimiento y poder nosotros separar cada uno de estos factores, ¿verdad? Y podérselos aplicar al paciente por vía intravenosa o también en cara, al igual que las células madres mesenquimales. Los exosomas no es algo nuevo. Son vesículas de tamaño nanométrico, redondas, ¿verdad? Que están rodeadas por una membrana lipídica y que fueron descritas desde hace muchos años, en la década de los 70, cuando empezaron a haber secreciones y desechos en el organismo. Inclusive hay exosomas precisamente del sudor, de la orina, cualquier desecho que nosotros podamos producir como una célula viva, podemos encontrar ahí exosomas. ¿Cómo es que nosotros podemos separar de este medio de cultivo especial que nosotros hacemos? Se hace por diferentes técnicas. Una de las técnicas más empleadas es precisamente la ultracentrifugación. Una vez que nosotros utilizamos estas técnicas, podemos obtener, entre ellas, junto con otras técnicas de filtración, podemos obtener estos exosomas para posteriormente sean aplicados en el organismo. ¿Cuáles son las diferencias de los exosomas de las células madres mesenquimales? La célula madre mesenquimal es una célula mucho más grande. Los exosomas son demasiado pequeñas. ¿Sí? Está otro doctor que quiere volver a entrar porque se desconectó. A ver si... A ver. ¿Sí le aparece? A ver, no me parece. Ahorita sí me parecía, pero no me... Ah, bueno, ok. No, está bien. A ver si ahorita vuelve a accesar. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Los exosomas son demasiado pequeñas, son vesículas demasiado pequeñas, y estas células, a diferencia de las células troncales mesenquimales, no se quedan en los pulmones. Estos atraviesan los vasos capilares, y pueden viajar mucho más rápido y llegar al órgano o tejido dañado. ¿Cuáles son una de sus características? Es que estas células pueden atravesar la barrera hematocefálica. Por eso las utilizamos en enfermedades neurodegenerativas como evento vascular cerebral, Parkinson, Alzheimer. Y nos gusta utilizarla en combinación con las células madres mesenquimales porque precisamente estas células ya tienen todos los factores, tienen todo el contenido interno de estas células el contenido interno de las células madres mesenquimales. Y si llegan primero que las células, crean un microambiente favorecedor para una regeneración, para cuando llegue la célula madre mesenquimal, puede encontrar todo el entorno perfecto para una diferenciación celular. Y sus beneficios son prácticamente muy parecidos. Tienen sus características para poder inhibir estas células inflamatorias o células proinflamatorias. Tienen características para poder crear microambientes para una regeneración o una reparación tisular, ya sea en células epiteliales, células endoteliales, células estructurales, ¿verdad? Básicamente que son quienes forman el parénquima de nuestros órganos y tejidos. Inhibe también la apoptosis celular. Tiene un péptido antimicrobial muy importante que es el péptido LL. Y al igual que las células troncales mesenquimales, estas células tienen capacidad también para inmunomodular
células inmunológicas innatas. Como ya les comenté, miden aproximadamente entre 50 y 150 nanomicras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que contienen? Además de los factores de crecimiento, tienen algo muy importante. Contienen proteínas, tienen lípidos esenciales y tienen el material genético de RNA, precisamente de las células de las cuales son extraídas, que son de las células madres mesenquimales. También tienen que contar con algunos marcadores como es el CD63, CD9 y CD81. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Estas células son liberadas por endocitosis. Una vez que son captadas por el receptor, se fusionan a la membrana plasmática, llegan al interior de nuestras células o al interior de que se encuentran en el interior de nuestros tejidos, y en el núcleo tienen toda la información genética de estas células para poder liberar todos sus factores de crecimiento, sus lípidos y sus proteínas. A su vez, estas células son muy importantes porque estas células interactúan por diferentes mecanismos a células blanco, es decir, células dañadas, y son importantes para la comunicación intracelular entre una célula y otra célula que se encuentra dañada. Nosotros hicimos unos estudios en los cuales quisimos ver cuál era la mejor manera de poder nosotros tener una mayor concentración de estas células. Y como pueden ver, utilizamos diferentes técnicas para poder obtener la mayor cantidad de estos exosomas, y lo logramos conseguir. Hicimos una separación de proteínas y exosomas de diferentes cantidades. Lo que hacemos es cultivar estas células. Estas células se cultivan sin suero fetal bovino, obviamente, porque si no causaría una reacción a la aplicación del paciente. Son estimuladas para su liberación. Su eficacia y seguridad de estos productos derivados de estas células son muy importantes, los cuales consisten su habilidad para regular la respuesta patofisiopatológica del tejido dañado. Son muy evidentes a través de estudios y protocolos de investigación que ya se han hecho. Los controles de calidad básicamente lo que hacemos es un análisis de seguimiento de nanopartículas, Western blot, y inmunofenotípicamente comprobamos los marcadores que ya les comenté anteriormente, principalmente el CD81. ¿Cuáles son las propiedades de estos exosomas? La presencia de marcadores, tamaño y composición de cargo, que es el contenido interno de estas células. Vean, aquí, estos son los exosomas. Estos exosomas de estas imágenes son exosomas los cuales son de referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas para que vean el tamaño de estos exosomas de 100 nanomicras. ¿Ok? Ahora los vamos a comparar con nuestros exosomas. Vean el tamaño, están en 50 nanomicras. Ya hablamos que es precisamente entre 50 a 150 nanomicras. Son diferentes tipos de métodos que utilizamos. Como pueden ver, la morfología es básicamente la misma a la que encontramos en los artículos. También hicimos un Western blot. Como pueden ver, las flechitas rojas están marcando precisamente el contenido de las proteínas que van rondando entre los 50 kilodalton, y se confirmó la presencia de estas proteínas que nosotros hacemos, principalmente aislamos estos exosomas con nuestras células, y contenían proteínas de membrana, contenían inclusive RNA y proteína de cargos, que son inductoras de angiogénesis. Tenemos un equipo el cual nosotros podemos determinar si hay contenido de RNA de nuestros exosomas. Aquí les demostramos que tienen RNA de estas células troncales mesenquimales. Todo esto se los enseño porque es bien importante que si hay alguien que les ofrece exosomas, les tiene que demostrar a ustedes por estudios hechos, ¿verdad?, que realmente lo que les están vendiendo son exosomas. Aquí abajo, en cada uno de nuestros estudios, fueron analizados por el Simvestab.
Nosotros tenemos nuestros propios controles, pero a su vez nosotros mandamos a un segundo laboratorio para corroborar que lo que estemos haciendo esté bien. Entonces, pudimos encontrar que en nuestros exosomas hay RNA, hay la proteína que nosotros necesitamos, está la proteína de cargo también, los factores de crecimiento, y estos son los resultados. Vean, todo esto que ustedes ven aquí arriba en negrito son las proteínas que nosotros podemos encontrar precisamente en nuestros exosomas. Estas son algunas de las técnicas que utilizamos de reactivo y ultracentrifugación y lo que pudimos conseguir en cada una de nuestros exosomas, los cuales los exosomas son, nosotros los ofrecemos en microgramos, perdón. Las dosis de los exosomas en los protocolos clínicos en las diferentes fases se reportan principalmente un microgramo de proteína o como la producción de exosomas por millón de células en cultivo, según lo reportado en los artículos. ¿En qué patologías o en dónde los podemos utilizar? Las podemos utilizar en una gran cantidad de ellas, entre ellas la medicina regenerativa, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, insuficiencia renal, infarto agudo de miocardio, diabetes, entre otras. La mejor forma de aplicación es por vía intravenosa, en la parte estética puede ser intralesional o lo que estamos haciendo ahorita es sacar precisamente el extracto proteico de cada una de ellas. Este es sustento bibliográfico en donde hablamos precisamente en la cantidad de estas microvesículas que se aplican para algunas patologías que son de entre 160 microgramos por paciente. Un poco de sustento bibliográfico, en qué enfermedades las podemos nosotros utilizar. Las podemos utilizar en las que ya comentamos, en gran mayoría enfermedades crónico-degenerativos. Como conclusiones, estas células madres mesenquimales liberan exosomas y vesículas extracelulares, así como otras moléculas bioactivas importantes para el efecto terapéutico de las mismas. El tamaño les permite llegar a los sitios de lesión con mayor facilidad. Se ha demostrado que los exosomas activan vías de señalización, los cuales es muy importante para la reparación y regeneración del tejido lesionado, ya que inhiben la apoptosis, promueven angiogénesis e inducen la proliferación celular. Entonces, estos contenidos de estos productos biotecnológicos, creo yo que es algo muy importante que le podemos ofrecer a los pacientes diferentes y lo más importante, son personalizados y que realmente funcionan en el organismo de cada uno de nosotros. Les voy a enseñar un poquito de algunas aplicaciones que hemos hecho de algunos pacientes. Realmente tenemos muchos pacientes, es nada más un poquito, ya que el tiempo ya se nos está terminando. Y fue una aplicación de células madres mesenquimales, el cual aplicamos a un paciente con pseudoartrosis, es decir, la falta no unión del hueso de la consolidación ósea. A este paciente no usamos ningún fármaco posterior a la infusión, inclusive iba a ser operado por tercera ocasión, pero era diabético el paciente, mal controlado. El traumatólogo le dijo que tenía que regularse primero de su diabetes para poderlo someter a una tercera cirugía porque no había consolidado el hueso. El paciente le dice al traumatólogo sobre el tema de las células madres. El traumatólogo le dice, pues haz lo que tú consideres necesario, pero de todos modos te voy a operar. Y precisamente este paciente, previo a la infusión de estas células, se le pidió que siguiera con rehabilitación física, ¿verdad? Firmó su hoja de consentimiento informado. Se le explicó sobre el tratamiento. Se administró 50 millones de células troncales mesenquimales halogénicas obtenidas de la placenta. Estas fueron de placenta por vía intravenosa. En un periodo de 45 minutos se administraron 50 millones de estas células cada 15 días por 2 meses. Como pueden observar, esta es la imagen. Es una herida de arma de fuego. Como pueden ver, no hay una consolidación ósea. Lo que ustedes ven alrededor son precisamente esquirlas de la arma de fuego, y vean que no está consolidado este hueso. Después de la aplicación de estas células, le mando yo sacar una radiografía, y estos son los resultados a los 3 meses, que se les estuvo aplicando 50 millones cada 15 días. Como pueden ver la diferencia entre una radiografía y otra radiografía, ya al tercer mes ya estaba consolidado. Acude él con su traumatólogo y efectivamente pudimos evitar que lo operaran, porque
El traumatólogo inclusive le mandó a hacer ahí en ese momento le mandó sacar otras radiografías porque no podía creerlo. ¿Qué sucede aquí? Lo que estábamos hablando del tema de medicina regenerativa, y esto sucede en la piel, sucede en cada uno de nuestros órganos. Si el paciente es diabético, la edad, el estrés emocional que él manejaba, todos esos son factores para los cuales sus propias células madres mesenquimales debieron haber ayudado a crear un microambiente favorecedor para una regeneración, pero no regeneró, no consolidó, nunca consolidó ni en la primera cirugía, ni en la segunda, ni en la tercera, porque ya sabemos que las complicaciones de la diabetes es precisamente el que no se llegue a formar una buena cicatrización o consolidación ósea. En este caso, ¿qué es lo que hicimos? Que exógenamente aplicamos estas células que nosotros hacemos en CBCL, que fueron células específicamente para el área de las células. Ahí vamos a estar al restaurante. Carla, se escucha ruido, Carla. Sí, era lo que le iba. Por favor, Antonio Favila Miranda tiene y Ignacio Vázquez tienen prendido el micrófono. Caray, ¿cómo pues? Y si les puede dar entrada a otros doctores, doctor, también. A ver. Gracias, por favor, si pueden ponerlo en mute. Antonio Favila Miranda, nada más falta, por favor. No me parece aquí que me aparezcan participantes 60. A ver, ya. Ya, ok. Ya. Ahí abajo, doctor Antonio, en donde está el microfonito, nomás píquele para que se ponga a silenciar y se ponga la tachita. Gracias. Bien, entonces, este es el ejemplo más claro de que nosotros podemos exógenamente aplicar estas células con una vida cero, con una capacidad de plasticidad celular mucho mayor que la que podemos tener nosotros por todo lo que ya hablamos, y este paciente ya no se operó. ¿Qué sucede en otro caso? Este es un caso de una fractura en el tercio medio. Es un paciente de 24 años, joven, deportista, se alimenta muy bien, hace mucho ejercicio y tuvo una fractura. Seguramente alguno de ustedes lo ha de conocer. Él es el futbolista que jugaba en las Chivas, Alan Pulido, futbolista y amigo. Él tuvo una fractura jugando en la selección tercio medio. Esto fue el 1 de julio de 2017. Vean la fractura. A él decidieron tratarlo conservadoramente, es decir, no lo operaron. Me llamaron para ver qué podíamos hacer con él, ya que él iba a estar fuera de las canchas un periodo de 6 meses. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros hicimos lo que ya les he comentado desde un principio, acelerar el proceso de recuperación de él. Ya hablé que es un paciente joven, un paciente sano, deportista. Evidentemente él iba a consolidar, pero en un periodo de 6 meses es lo que le daban. Entonces, iniciamos con el tratamiento el 12 de julio, aplicando una cantidad de células madres mesenquimales, y como pueden ver en la primera imagen, ya se empieza a formar el callo óseo, ahí se empieza a ver la imagen, ¿no? Estuvo él siempre con una ferulita. Aquí está él concentrado en el hotel, para un previo partido que él obviamente no iba a jugar. Y este era su tercer tratamiento. Esto es uno de nuestros viales. Se canalizó al paciente para su aplicación y aquí está su radiografía ya del 27 de julio. Vean, observen cómo ya va aumentando el callo óseo, la imagen. Aquí está el doctor Juan Pablo Ramírez extrayendo el vial de estas células para su aplicación en el quinto tratamiento. Pero ya vean, aquí ya se formó el callo óseo. Este fue el 12 de agosto. El 12 de agosto de 2017, perdón. El 13 de agosto fue la aplicación. Vean, y el 12 de agosto él inicia su primer entrenamiento y él se lesionó el 1 de julio. Es decir, un mes y días empieza él su primer tratamiento. Aquí le estoy canalizando al paciente, a Alan. Y vean ya, el 14 de septiembre ya consolidó, se formó el callo óseo y él regresó a las canchas en 2 meses y medio. Véanlo, en 2 meses y medio con esta ferulita que tiene ahí en su brazo derecho. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con él? Es acelerar ese proceso de recuperación que le iba a llevar a él 6 meses.
y que indudablemente era una pérdida muy importante para el equipo, ¿verdad? Y logramos hacer que él regresara mucho antes. Esta es otra aplicación, también una pseudoartrosis muy difícil. Vean cómo se aplicó en las células. Aquí fue guiado, como pueden ver, esta es la imagen de su lado izquierdo, y aquí está el doctor a mano derecha aplicando estas células. Aquí pueden ver ustedes la aguja, la punta de la aguja, precisamente en donde el doctor va a hacer la aplicación de estas células en la fractura. ¿Qué pasa con esta pacientita? Esta pacientita es una pacientita que nos encontramos en un crucero no en un barco, en un crucero ahí en la calle, ahí por periférico, pidiendo ayuda. Y ella subió un videíto, por el tiempo no lo voy a poner, pero yo se los voy a relatar, que este es un video en el cual ella habla que tiene una enfermedad que se llama dermatomiositis. La dermatomiositis es una enfermedad que afecta no nada más la piel, sino muchos órganos, y ella tiene debilidad muscular, no puede caminar, no puede flexionar y extender sus dedos de sus manos, tiene dificultad para hacerse de comer, y habla que ella necesita de suplementos alimenticios y pide apoyo a través de este video. Tiene 3 hijos, su hija de 14 años, pues es la que la apoya. La historia de muchos pacientes, ¿verdad? Que ya conocemos. Ella tenía este diagnóstico de hace 5 años, que ya ahorita ya tiene más años, y fue atendida con el reumatólogo. A ella le estaban poniendo dosis de ciclofosfamida, corticosteroides, ¿verdad? Y entre otros antiinflamatorios o AINES, que llevaba el tratamiento convencional. A pesar de eso, véanla a ella cómo está de su piel, su coloración de su piel. E iniciamos un tratamiento con ella de células madres mesenquimales. Belén se llama, esta pacientita Belén. 5 o 10 minutos caminando y me canso, ya es para sentarme o acostarme. Me duele mucho mi cuerpo, no tengo mucho movimiento en las manos, están como atrofiadas, lo que son los brazos, no puedo llevarme la mano a la cabeza. Pues realmente necesito, y hice este video por necesidad, que pues ocupo mucho de suplementos alimenticios, que los cuales me... Este es Belén, y no pasaron 6 meses o 1 año. Este es Belén 3 meses después. Ojo, las células no engordan, subió de peso, señal de que se sentía muy bien, pero véanle su piel. Yo aquí a ella le hago un pequeño interrogatorio de cómo se ha sentido después de la aplicación de estas células, y le pido yo que se pare. Les voy a enseñar un poquito el video. Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Fabián Nario. Aquí se encuentra una de mis pacientitas, Belén. Belén es una paciente con diagnóstico de dermatomiositis, y se las quiero presentar porque es una paciente el cual llegó conmigo en condiciones malita, en silla de ruedas, con ya sus complicaciones de la dermatomiositis. Son células que el laboratorio aísla, cultiva, ¿verdad? Para aplicaciones para enfermedades autoinmunes. A mí me gustaría, Belén, que me comentaras cómo te sientes ahorita actualmente. Pues la verdad mucho mejor, como ya peso 63 kilos. Doctor, ¿puede dar acceso, por favor? Más movimiento, más puedo caminar ya más rato sin cansarme. Ya no, dejaste la silla de ruedas, ¿verdad? No me parece nadie, Carla. Ay, permíteme. Ajá. La silla de ruedas ya. Ok. Ahorita, ¿quién te trajo? Bueno, voy a adelantar el video porque yo ya le pido que se pare y ella agarra. Puedes caminar. Ahí está, dame unos pasitos hacia mí, ándale, así, y vas a llegar otra vez y te vas a sentar en tu silloncito, por favor. Entonces estamos muy contentos. ¿Qué pasa con Belén? Contentos con su tratamiento. Esta Belén, resulta que después de este tratamiento con células madres, ella va al hospital general
a que la vea su reumatólogo porque ya le tocaba una revisión. Y resulta que cuando va con su reumatólogo se sorprende mucho y le dice, pues Belén, qué bien te ves. Obviamente el reumatólogo intuye que es gracias al tratamiento con ciclofosfamida, y ustedes saben que la ciclofosfamida pues mata tanto células malas como células buenas, y las utilizan precisamente en enfermedades de difícil control, en patologías autoinmunes. Ella nunca le dijo al reumatólogo que la mejoría que él veía era gracias al tratamiento de células madres mesenquimales, principalmente por sus características inmunomoduladoras y antiinflamatorias y su composición de regenerativos. Belén le dan su tratamiento y le pregunto yo que qué tratamiento le dieron. Supongo yo que le dieron una receta, pero sigo interrogándola y resulta que le inyectan nuevamente la ciclofosfamida ahí mismo. Ella ignoraba lo que iba a suceder, pues lo que va a suceder es que, pues que si te vuelven a poner la ciclofosfamida, pues va a matar las células que se le pusieron, ¿verdad? Y evidentemente es volver a comenzar. Ella tuvo una decaída a raíz de eso, como de un mes aproximadamente, y reiniciamos el tratamiento. Afortunadamente ella está bien. El reumatólogo posteriormente supo sobre el tratamiento. Realmente no, el reumatólogo no tampoco tuvo curiosidad de darse a conocer, ¿verdad? O de conocer qué son este tipo de células, para qué funcionan, cuáles son sus indicaciones, y más que nada, pues ver la evolución clínica de su paciente, que fue espectacular en este corto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué pasa en una paciente que sufre dermatomiositis, que es una enfermedad de la piel? Vean su piel del antes y después, ceniza la tenía. ¿Qué pasaría en un paciente sano si aplicamos estas células? Obviamente va a haber una mejoría, ¿verdad? Pero la mejoría va a estar sujeta en cada paciente, y obviamente no es lo mismo un paciente aparentemente sano que un paciente, hola, muy buenos días, enfermo. Este es otro caso de un paciente diabético, 66 años, mal controlado. Él es de Zacatecas, trae una carga genética de diabetes, antecedentes personales, principalmente entre los más importantes que tiene, fue hospitalizado por una cardiopatía no especificada a los 18 años, una herida en muñeca derecha a los 22 años, diabético, el paciente desde hace un año, en tratamiento con metformine de 850 miligramos, una cada 12 horas, y glibenclamida de 5 miligramos, unas cada 12 horas. Su motivo de consulta, astemia, adinamia y mal controlado. Ella iniciaba con problemas de insuficiencia renal. Vean los estudios de laboratorio, las pruebas basales, ¿verdad? Y posteriores a la aplicación de estas células madres mesenquimales, que le aplicamos 50 millones cada 15 días por un periodo de 2 meses por vía intravenosa. La hemoglobina básicamente pues no varió, no tiene por qué variar si no tiene una patología hematológica. Pero algo muy importante, en el examen general de orina, vean que hay glucosuria de 1000, que ustedes saben que tiene que estar negativo. Después de la aplicación de estas células, en 2 meses se le volvió a sacar el estudio del examen general de orina y salió negativo. Aquí está en su mano derecha. Si hay glucosuria, ¿verdad? Casi seguro me habla de que ya empieza a ver que es un paciente mal controlado, que maneja glicemias muy altas, y obviamente pues el riñón ya está filtrando el exceso de glucosa. Y efectivamente, en su química sanguínea salió con 435 el paciente, a pesar de la metformina, ¿ok? Y vean al lado derecho, después del tratamiento, 145. Vean la diferencia. Recuerden que el tratamiento de la diabetes no van a ser las células madres, no van a ser otros tratamientos. Lo más importante del tratamiento de la diabetes es y seguirá siendo dieta y ejercicio, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros sí llegamos a hacer con las células madres? Es mejorar esos niveles de glucosa. Vean
pruebas de función hepática normales, el colesterol bajó, pero eso básicamente es por la dieta, HDL y LDL, ¿verdad? Las proteínas de alta densidad, mejoró, lipoproteínas de baja densidad, ¿verdad? Ha estado bien. Lo ideal para un paciente diabético debería de ser por abajo de 100, los triglicéridos normales, la urea normal. Pero algo muy importante, vean el paciente, a pesar de que tiene una creatinina de 1.1, que de algunos laboratorios lo toman todavía como normal, ¿verdad? Hasta 1.2, 3 he visto por ahí. Vean la mejoría que tuvo principalmente en la creatinina. De 1.1 bajó a 0.96. Pero lo más relevante de esto fue que es los que yo los invito a que ustedes hagan, aunque se dediquen al área estética, que sí pidan estudios de laboratorio generales a sus pacientes básicos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si el paciente trae algunas coadyuvantes independientemente a lo estético. Por eso muchas veces los tratamientos no terminan de tener el éxito que nosotros quisiéramos. Vean la tasa de filtración glomerular. Lo ideal es que esté por arriba de 80, vean, están por 69.6, es decir, él ya tenía inicios de 90, perdón, ya tiene inicios de insuficiencia renal, el paciente. Vean, después de la aplicación de las células, lo que mejoró la tasa de filtración glomerular. Entonces, estas células se utilizan básicamente para las complicaciones o minimizar o evitar las complicaciones de las diabetes independientemente que pueda tener alguna mejoría en glucosa. Ojo, no nada más son las células. Hay que tratar al paciente multidisciplinariamente. En artrosis de rodilla también se aplican. Vean, ya por el tiempo ya no voy a ahondar mucho, pero por ejemplo, este es un paciente con artrosis ya casi grado 4, ya se ve ahí el tejido subcondral expuesto. Antes de la aplicación, después de la aplicación, a los 6 meses, se evaluó, se hizo una artroscopía y vean la formación de cartílago, ¿ok? En la formación de vasos sanguíneos, una paciente con una necrosis vascular aguda, vean, le quitaron las escaras, le retiraron todo lo necrosado y a esta paciente le aplicaron 1 millón por kilo de peso y lo que querían comprobar es que se formara la nueva formación de estos vasos sanguíneos. Vean la imagen del lado izquierdo. Doctora, disculpe que lo vuelva a interrumpir. Ya está el otro doctor ahí, es que está batallando para conectarse, si ya le puede dar entrada. A ver. Bien, vean las heridas de este paciente diabético. Este es un protocolo que hicimos en el hospital civil. Vean el antes y después. El antes y después de las aplicaciones con estas células. Y ya por último, ya para acabar, esa es una pequeña imagen que puse de estas células. Una gráfica en donde se encuentran los pericitos en los vasos sanguíneos. Son liberados estos pericitos de los vasos sanguíneos a través por estímulos inflamatorios, y lo que hacen ellas son básicamente tres cosas: inhiben procesos inflamatorios, son inmunomoduladores y crean un microambiente favorecedor para una regeneración. Pues básicamente hasta aquí, no sé si tengan dudas o preguntas. ¿Puedes regresar la imagen para ver tu correo? Sí, claro que sí. Para cualquier dudas que tengan sobre el plan de manejo con respecto a mi área, con mucho gusto los apoyamos. ¿Dudas, preguntas que tengan? Vamos a empezar lo del área de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? En el chat se escribieron varias preguntas. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Tengo una pregunta acerca del tratamiento por secuelas de COVID con fibrosis pulmonar con el uso de células madre. Sí, doctor, con todo gusto. De hecho, ese es otro tema aparte muy interesante que posteriormente vamos a dar una plática sobre el primer protocolo que se hace en México con células madres mesenquimales en el Hospital Salvador Subirán.
lo hicimos nosotros, el laboratorio CBCELS. Hicimos en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, grave, severa, y yo creo que dentro de 15 días podemos invitarlos para que darles a conocer esos resultados que ya se publicó internacionalmente. A sus órdenes, doctor, dígame. Acerca de qué cantidad de células madre sería adecuado aplicar ya en secuela, no durante la fase aguda, sino en secuela. Ok, nosotros, doctor, posterior al evento del COVID-19, nosotros estamos aplicando en las secuelas 100 millones de células de gelatina de Wharton con 200 microgramos de exosomas. Al tercer día aplicamos 50 millones de células madres combinadas nuevamente con exosomas de 200 microgramos. A la semana aplicamos otros 50 millones con 200 microgramos y terminamos con una última aplicación de 50 millones. El tratamiento en total de células madres son de 250 millones con 3 aplicaciones de exosomas. De hecho, ahorita, actualmente, precisamente por la necesidad que hay para atender pacientes con COVID, ya durante la fase de COVID o post-COVID, el laboratorio tiene los protocolos y los apoyos para que el tratamiento pueda ser más accesible principalmente a los pacientes. Nada más tienen que cumplir con ciertos requisitos que demuestren que realmente el paciente tuvo el diagnóstico por PCR. Si tienen una radiografía y estudios de laboratorio, los pacientes reciben apoyo para sus tratamientos y los pacientes mejoran, doctor. Mejoran entre un 60 a un 90%. Todos. Muchas gracias. De nada, doctor. Sería muy bueno tener el precio en total. Sí, claro que sí. A ver qué le ofrecemos al paciente. Sí, la persona quien le envió el link para poder invitarlo a la plática, seguramente se van a comunicar con usted para que lo puedan apoyar, y si el paciente tiene esa información, seguramente se le va a donar al paciente parte del tratamiento. Es decir, yo creo que anda por ahí del 50% menos del valor real del tratamiento. Perfecto, muchas gracias. De nada, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Bueno, a todos los doctores, las personas que los contactaron y que los invitaron a esta reunión son las personas que van a estar a cargo de ustedes y de los pedidos y de todas las promociones y todas las dudas que puedan tener. Entonces, ahorita al terminar les vamos a pasar lo de las promociones exclusivas por el evento de hoy. Y voy a hacerle unas preguntitas aquí que comentaron, doctor. Déjame mover para arriba. Xochitl Figueroa preguntó que buenos días, como protocolo inicial en tratamiento estético, ¿cuántos millones de células madre mesenquimales aplicaremos antes de los fibroblastos? Hay una opción, o mejor dicho, hay dos opciones. Una es, cada médico tiene su propio protocolo. Realmente mi área en la parte estética no es mi fuerte. Yo creo que esa pregunta nos los puede contestar el doctor Alejandro posteriormente. Sin embargo, te puedo decir, en base a mi experiencia, que hay dos opciones. Una es hacer una aplicación por vía intravenosa de 25 millones por vía intravenosa, el cual les recomendaría yo que si van a canalizar al paciente, aprovechen y le pongan un vial de vitamina C y un complejo B, que nosotros también les enviamos en su tratamiento, y pueden iniciar, por ejemplo, si se lo aplicas un martes, lo puedes iniciar tu tratamiento de fibroblastos esa misma semana, puedes esperar 3, 4 días o la siguiente semana. O la otra es que apliques estas células directamente como mesoterapia en cara. La apliques directamente en toda su cara, en cuello, escote. Algunos médicos les gusta combinar las células madres mesenquimales con plasma rico en plaquetas. Si ese es el caso, el vial, el volumen de estas células van en un volumen de 5 mililitros.
y puedes hacer una combinación de 3 mililitros de plasma rico en plaquetas y de ahí puedes estar extrayendo de tu vial con la combinación de las células con el plasma rico en plaquetas para su aplicación en cara. ¿Qué es lo que van a hacer las células? Las células van a liberar todos esos factores de crecimiento para poder crear ese entorno favorecedor para cuando aplique los fibroblastos. Van a ser vasos sanguíneos, van a inhibir la inflamación, van a actuar como inmunomoduladores y van a estimular a los propios fibroblastos del paciente. Sin embargo, yo creo que el mejor protocolo lo va a tener el doctor Alejandro Torres, que él es experto en este tema. Okay. Bueno, última pregunta porque ya se nos vino el tiempo encima y la doctora ponente que sigue ya está lista. Bueno, la doctora María Eugenia Treviño Cerda nos pregunta que la vesícula exosoma que contiene RA mensajero se integra al DNA celular del paciente o se dirige al retículo endoplasmático para formación de proteínas. Esto es importante para saber la duración del efecto y muy importante saber si ingresa al núcleo o solo actúa en el RE del citoplasma. Doctor, nada más es en el citoplasma. Es en el citoplasma, llega en el citoplasma, ahí libera precisamente, tiene ese contacto celular y empieza a tener todos los efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, los efectos de las proteínas, de los factores de crecimiento. Es en el citoplasma donde llegan estos exosomas. La doctora Gabriela Vera, que también es experta en el tema de la estética, ella también les puede dar algunas referencias sobre sus casos clínicos de sus pacientes con fibroblastos y exosomas. Pero es ahí, doctor, básicamente en el citoplasma. Ok, muy bien. Y bueno, última, la doctora Susana Magos dice, en los futbolistas acerca de la consolidación, es buena la calidad, la consolidación que se genera en caso de los deportistas de alto rendimiento, ya que la calidad de la consolidación es muy importante. Claro que sí, doctora. Aquí, yo como médico, yo nada más aplicar las células. Realmente Alan Pulido, pues Chivas tiene su traumatólogo, que es el doctor Ortega, que es una eminencia en el tema pues de fracturas, artrosis, entre otras cosas, ¿verdad? Los seguimientos y el seguimiento del futbolista real, pues lo hace su especialista, que es el traumatólogo. Ellos evaluaron y consideraron una vez que se hace la formación de callo óseo, ellos evalúan que realmente esa formación sea de calidad, ¿verdad? Y efectivamente así fue. Es por eso que él inició a jugar a los 2 meses y medio. Si no se hubiera llegado a formar un callo óseo de calidad, pues obviamente pues el jugador no puede ingresar a sus actividades, ¿verdad? Como deportista, que eran de 6 meses, se logró a 2 meses y medio, y menos un deportista de alto rendimiento. Como usted sabe, hay un contacto físico, ¿verdad? De choque a choque entre brazos y brazos para poder corretear ahí el balón y poder ganar el balón, la posición del balón. Entonces, efectivamente, no nada más fue con él. Hemos aplicado a otros deportistas con desgarres musculares. Entonces, la calidad de la consolidación ósea está dada por la viabilidad y la calidad que CB-Cells hacen sus cultivos celulares. Y obviamente también depende de cada organismo. Muy bien. Bueno, entonces, pues damos ya por concluidas las preguntas. De todas maneras, cualquier duda y todo lo demás, pueden contactarnos a las personas que estuvimos a cargo de ustedes para poderles apoyar con más información y todo, protocolos, etcétera. Sí, entonces, pues muchas gracias, doctor, por su aportación y por su plática muy completa. Y pues vamos a cerrar esta sesión y vamos a accesar a la siguiente, que es con la doctora Gabriela, que ahora vamos a hablar sobre el área estética y los fibroblastos y exosomas en estética. Entonces, no sé si tenga alguna cosa más que agregar, doctor. No, nada más. Ojalá puedan ver todas las pláticas. Son pláticas hechas especialmente para ustedes. Es importante que ustedes tengan conocimiento de quién es su proveedor de laboratorio, cómo se hacen esos aislamientos, que cuentan con todas las licencias. En algún momento dado, si ustedes quieren
tener un convenio con nosotros, como nosotros ser proveedores de ustedes, yo se los aconsejaría por si en algún momento llega la COFEPRIS con ustedes, es importante que ustedes tengan un convenio con su laboratorio y que digan, miren, es que este es mi proveedor, ¿verdad? Y automáticamente, pues ustedes se deslindan de esa responsabilidad porque ustedes no están aplicando células, ni están sacando grasa, ni están haciendo otras cosas, simplemente están haciendo un tratamiento específico, individualizado, que lo están solicitando en un laboratorio que está certificado y que todo lo hace con buenas prácticas y fabricación con medicamentos. A partir de ahí, pues les deseo un excelente día y estamos a sus órdenes para cualquier duda con respecto a protocolos. Okay. Muchísimas gracias, doctor Fabián. Entonces, vamos a cerrar esta sesión y nos conectamos al segundo link que tienen ustedes ya en su chat. ¿Sale? Nos vemos en 2 minutitos.